Siempre nos hacen comentarios de que vivir en Canadá es aguantar frío y nos pusimos a pensar, ¿será que si Canadá no tuviera frío sería un país perfecto? Así que nos dimos a la tarea de buscar ciertos países que tuvieran una muy buena calidad de vida, pero que no hiciera frío. Pero para nuestra sorpresa no hay muchos países que cumplan estas exigencias y por el contrario, cada que encontrábamos un país con riqueza y buena calidad de vida, siempre había un factor común, el frío. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los países que tienen mejor calidad de vida suelen ser los países que tienen el clima más frío? Y por el contrario, los que tienen el clima más cálido, más delicioso, más rico, son los países que generalmente tienen una calidad de vida un poco más baja. En este video vamos a analizar ese fenómeno y si de verdad existe alguna relación entre estos dos factores o es simple coincidencia. Y ahora sí, empaque y vamos. Y este tema no solo nos intriga a nosotros, también ha sido tema de estudio de sociólogos y economistas que durante mucho tiempo han tratado de encontrarle una explicación a esta coincidencia. De hecho, el economista canadiense John Kenneth Galbraith dijo, si marcáramos una franja de 3.000 kilómetros de ancho en torno a la Tierra, a la altura del Ecuador, no se vería en su interior ningún país desarrollado. Y a esto le llamó la paradoja ecuatorial. Para entender mejor, vayámonos a un mapa que por colores nos muestra el Producto Interno Bruto de cada país. Y vamos a notar que económicamente esto no es una coincidencia. Los países que son cruzados por la línea del Ecuador y cercanos, que son los países tropicales donde hace calor la mayoría del tiempo, suelen tener un Producto Interno Bruto mucho más bajo que los países que están fuera de este cinturón de la línea del Ecuador. Incluso a menor escala, este mismo patrón lo vemos en África, donde los países que se alejan de la línea del Ecuador tienden a tener un PIB mucho más elevado. Y también lo vemos en un solo país como en Australia, donde Melbourne y Sydney, que son más fríos, son más prósperos que Darwin, que tienen mucho mejor clima. Y obvio existen excepciones como por ejemplo los Emiratos Árabes o Singapur. Sin embargo, un 70% de los países con un alto PIB están ubicados en las partes más frías del planeta. Entonces, ya que vemos que se hay una relación entre el clima de un país y su riqueza, la pregunta es, ¿a qué se debe esa relación? Y hace poco recibimos este comentario donde esta persona se preguntaba si Latinoamérica tiene muchísimas más ventajas a nivel geográfico y climático que países como por ejemplo Canadá, ¿por qué Canadá ha logrado sobresalir muchísimo más económicamente hablando? En Latinoamérica tenemos muchas tierras fértiles y tenemos la posibilidad además de poder producir en ellas todo el tiempo, todo el año, mientras que aquí en Canadá esta producción se debe parar por al menos 4 meses por las condiciones climáticas durante el invierno. Además de que el invierno también tiende a deprimir a las personas durante esta época por la falta de luz. En cambio, la exposición al sol todo el tiempo incrementa la vitamina D, que mejora nuestro humor, reduce la ansiedad y reduce el estrés también. E históricamente las naciones más poderosas y más prósperas estaban en el trópico. Por ejemplo, Egipto y Mesopotamia, los aztecas, los incas, los mayas, y esto debido a la facilidad que ellos tenían en la agricultura y la facilidad para realizar cualquier otra actividad. Es más, muchachos, antes de la industrialización, un lugar próspero se definía por la cantidad de comida que podía producir una nación. Pero una vez todo empezó a avanzar, las cosas fueron cambiando y todo tomó un rumbo totalmente diferente. Y aquí viene una teoría que para nosotros es la que mejor existe para explicar este fenómeno. Se dice que los países fríos, como ellos tenían una dificultad mayor para vivir, entonces esto los obligaba a ser muchísimo más innovadores, a desarrollar otras tecnologías para poder sobrevivir, lo cual no tenían que hacer las otras naciones que eran mucho más cálidas. Y estos avances, estas tecnologías e innovaciones que ellos empezaron a implementar, les dieron una ventaja mucho más grande para los siguientes siglos a comparación del resto del mundo. Entonces, básicamente, estos países desarrollaron estructuras más complejas para cuidarse del clima y debían siempre estar planeando a largo plazo, y esto se veía tanto en las familias como en toda la comunidad entera. Por el contrario, las comunidades que vivían en el trópico, aunque también trabajaban muy duro día a día, nunca tuvieron las mismas necesidades de supervivencia que tenían las comunidades en los territorios fríos. Ojo, obviamente hay muchísimos más factores que afectan y definen la prosperidad de un país, como lo es por ejemplo la corrupción, la administración de ese país, de los bienes, de los recursos, también la colonización, las guerras, toda su historia y un montón de cosas más. Pero dentro de tantos factores que afectan la riqueza de un país, el clima sí es uno de ellos. Todo esto por el lado económico e histórico. Sin embargo, hay otros factores que también hacen que el clima influya en la economía y en la calidad de vida de un país.
Y hay algo que también define la productividad y la prosperidad de un país, y es el tema de la salud. Y en este tema sí nos lleva una gran ventaja todos los países fríos sobre los países calientes. Y es que en el trópico crecen virus y enfermedades que los países fríos no tienen que lidiar con ellos porque ni siquiera existen. Y debido al atraso tecnológico, a las crisis económicas y a la corrupción de algunos países, en estos países, así tengan la cura para esas enfermedades o por lo menos cómo tratarlas, a los gobiernos se les complica demasiado hacerlas llegar a las partes más pobres de cada país. Y posiblemente para las personas que viven en grandes ciudades esta no sea una realidad y no lo vivan en carne y hueso. Pero en las regiones más olvidadas de cada país ubicados en el trópico hay muchísimas personas que mueren todos los días por malaria, por dengue, por chikungunya y muchos más virus. Solo por estas enfermedades en los países cálidos mueren alrededor de 50% más niños que en los países fríos. Entonces la falta de tecnología y esta crisis económica no permite que se logre llegar con una cura a tiempo en estos lugares, y es por eso que la vacuna contra la malaria fue inventada por un colombiano, pero su mayor centro de distribución y de preparación es en los países fríos, donde la malaria ni siquiera es un problema para ellos, pero se la venden a los países que más la necesitan 5 veces más cara. Aparte de estas enfermedades, también hay otro factor que influye, y es que todo país que está ubicado en el trópico va a estar también expuesto a sequías por la ausencia de lluvias o por el contrario a lluvias demasiado fuertes, lo cual hace que estos cambios de clima tan drásticos también obstaculicen el crecimiento de una sociedad, por lo que esto va a generar sequías, derrumbes, inundaciones y todos los desastres naturales que ya conocemos. Y por el contrario, en los países fríos, al tener estaciones, va a ser mucho más fácil planear el ahorro y el uso de los recursos. En los países donde hace más calor, las personas se toman la vida con mucha más tranquilidad, con bajo estrés, y todo esto debido a la vitamina D. Aparte de todo esto, la productividad de una persona empieza a decrecer cuando la temperatura excede los 25 grados centígrados por algo que el cuerpo hace que se llama regulación homeostática. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando hace demasiado calor, literalmente uno no quiere hacer absolutamente nada, uno ni siquiera se quiere mover. Y esto pasa porque durante esa regulación homeostática, el cuerpo evita aumentar su temperatura corporal a más de 36.5 grados. Entonces, esto hace que el cuerpo no se quiera mover, y ahí es que empiezan a aparecer esas ganas de no hacer nada, esa pereza, ese sueño, como un desánimo que literalmente te provoca quedarte tirado en la cama con un ventilador y ya. Y este fenómeno del calor también se vive en países con estaciones como Canadá. Cuando llega el verano, todas las personas empiezan a cambiar como el estado de ánimo, las ganas de trabajar empiezan a bajar, se generan más conflictos incluso en la calle y aumenta la criminalidad. Y esto, lo que explicaban los expertos, es que como las personas ahora tienen más tiempo para estar afuera y que tienen la posibilidad para estar con más personas alrededor, las emociones son mucho más fuertes cuando está haciendo calor, lo que hace que las personas entren en conflictos y terminen por cometer crímenes. Entonces, ¿será que si Canadá no tuviera invierno sería el país perfecto? Tal vez no perfecto, pero posiblemente sí sería un país muchísimo más atractivo para muchas más personas, y además de que se podría aprovechar más todo su territorio, porque hay partes de Canadá donde definitivamente no se puede aprovechar esa tierra por su clima tan frío y tan extremo. Y definitivamente en el verano Canadá sí se vuelve en un país totalmente diferente. Siempre le hemos dicho que cuando estamos en verano y en invierno todo cambia, la gente cambia, la vibra cambia, de verdad que se respira algo totalmente diferente y parece que te hubieras mudado de país. Así que definitivamente si viviéramos así en verano todo el tiempo, posiblemente sería un país con un clima increíble y con un muy buen estilo de vida, pero posiblemente no sería el país que conocemos hoy en día, porque sin el invierno Canadá no sería la potencia que es hoy en día, lastimosamente. Volvemos y repetimos, el clima no es el único factor que define digamos, la economía de un país, pero definitivamente sí es uno de ellos. Y este fue el desarrollo que le dimos a un tema que por mucho tiempo nos lo estuvimos preguntando. Una teoría curiosa. Una teoría, pero nunca habíamos tenido como el tiempo de sentarnos, investigar, como mirar qué es lo que estaba pasando o qué es lo que pasa en el planeta como con este fenómeno. Y para hacer este video y traerles todos estos datos y esta información nos basamos en varios estudios. Uno de ellos fue hecho por la Universidad de Harvard y está súper interesante, está público en Google, así que lo pueden buscar. El estudio se llama Feeling the Heat, Temperature, Physiology and the Wealth of Nations. Entonces aquí les vamos a dejar el nombre para que lo busquen por si les interesa este tema. Como alguna vez les dijimos en un podcast, nos gusta mucho como debatir, conocer otros puntos de vista, mirar como qué piensan las otras personas. Entonces, por favor, déjenos en los comentarios ustedes qué piensan de este tema, qué creen que
como que desarrolla todo este fenómeno, o si ustedes están de acuerdo con nosotros, creen que no tiene nada que ver. Mejor dicho, queremos escucharlos a todos ustedes, bueno, leerlos a todos ustedes para saber qué piensan. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado un montón, que les haya gustado este tema y estos temas que estamos trayendo un poquito más investigativos y con más datos que pueden tal vez respondernos ciertas preguntas. Entonces, bueno, esperamos que les guste bastante. No se olviden de darle me gusta, compartirlo y nos vemos en el próximo video. Bueno, Chao.